Belén López Morales, ciclista profesional durante muchos años en el ciclismo internacional. Belén, la primera pregunta que te quería hacer, que es que como corredora, ¿cómo ves esta subida, que es evidente, del nivel medio del pelotón, además de la incursión de nuevas carreras muy reputadas del ciclismo masculino, como la París-Roubaix, que la tuvimos este pasado sábado, dentro de lo que es el ciclismo femenino? Pues evidentemente el nivel medio ha subido bastante, gracias, entre otras cosas, a que se está profesionalizando el ciclismo, y ya simplemente con que el año que viene haya un sueldo mínimo en el pelotón profesional, pues verdad que es algo bastante bueno. Y después, con el tema de la incursión de las nuevas carreras que tienen carrera masculina, pues evidentemente es un incentivo tanto para las corredoras como para los propios organizadores, creo yo, ¿no? Porque se está viendo que el ciclismo femenino es bastante llamativo para las televisiones, porque no tiene nada que ver con el ciclismo masculino, somos bastante más imprevisibles, y a todo eso ayuda evidentemente a que el ciclismo femenino esté en auge. Y bueno, para la gente que no lo sepa, estamos grabando a miércoles 20 de abril. Hoy se ha disputado la flecha balona, que se disputa el mismo día que la flecha balona masculina. Y como mencioné, el pasado sábado se disputó la París-Roubaix femenina, que se disputa un día antes que la París-Roubaix masculina. A ti, Belén, ¿qué fórmula te gusta más, ya sea como corredora, como aficionada, de las pruebas femeninas, que sea el mismo día que la masculina, o que tal vez sea el día antes y que la masculina no paque, por así decirlo, la prueba femenina? A ver, cada fórmula tiene sus pros y sus contras. El pro, que sean el mismo día las dos carreras, pues evidentemente el público, ¿no? Si el público va a ver la carrera masculina, está unas horas antes y ve también la carrera femenina. Además, en la parte de Bélgica, Holanda, Francia, en sí, como un hecho familiar, ¿no? Se quedan casi todo el día allí haciendo barbacoas y tal, y eso es bastante llamativo para ellos. ¿Cuál es el problema de que se celebren el mismo día? Los horarios. Por ejemplo, hoy las chicas han salido, creo que a las 9 menos cuarto de la mañana, se han tenido que despertar a las 5:30 o así para desayunar. Entonces, claro, como corredora, eso sí, es un poco duro. Entonces, es preferible en este caso que sean en días distintos y con horarios de más visibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si hoy, que es un día laborable, en España tienen que ver la carrera femenina, las tendrían que ver en diferido porque la gente está trabajando. Entonces ese también es un hándicap, ¿no? La de chicos, pues la puedes ver mientras estás, o cuando has terminado de comer terminas de ver los últimos kilómetros. Sin embargo, el de las chicas no. Entonces todo tiene su pro y su contra. Sí, sí, me puedo imaginar. Y de cara a una mayor, no sé cómo mencionarlo, difusión del ciclismo femenino dentro del público más generalista, la aparición otra vez del Tour de Francia, ¿qué opinión tienes con respecto a esto? Con la gran vuelta por antonomasia dentro del ciclismo, la aparición también ahora en su versión femenina. Pues evidentemente eso es algo buenísimo, y encima es que empieza el día después de que terminen los chicos, entonces como una continuación. Y la verdad es que llevábamos ya tiempo intentando que salieran, porque lo que hubo antes del Tour de Francia se llamaba la CLEP, que también era organizada por los mismos que organizaban el Tour, pero creo que su última edición fue en 2009, que yo la de correr, y fue un poco desastre porque se quiso hacer en grande y al final íbamos a salir de Londres y terminar en Irún, y no sé si eran 10 o 12 etapas y al final nos quedamos en 5 o 6 y nos tuvimos que comer el resto de él en coche. Entonces, el hecho de que la propia ASO organice el Tour de Francia justo después de los chicos, pues creo que es bastante bueno. Sí, exacto. Y de cara a la difusión de este deporte, pues también creo que vendrá bastante bien. Y ya casi que para acabar,
tú no te dedicaste en tu totalidad durante tu carrera al ciclismo profesional 100%, digamos. Cuando competías 100% enfocada al ciclismo y cuando no, ¿cuál es la diferencia principal? Porque antes me hablabas de la profesionalización y demás. Tú que has estado en ambos casos, ¿qué me podrías decir? Pues evidentemente lo más importante para mí es el descanso, ¿no? Yo ahora y en el 2012, el curso 2012-2013 no de trabajar porque tuvimos los cortes en educación y decidí ese año 2013 dedicarme a la bici. Simplemente el hecho de entrenar, poder descansar, poder asimilar, no tener el estrés de siempre corriendo para las carreras, porque claro, yo salgo de trabajar a las 2:30, 3:15, y para ir al País Vasco pues tengo que coger, dejar toda la maleta hecha, tiras para el País Vasco, que en el mejor de los casos saldría, si la carrera domingo, pues salía el sábado por la mañana temprano, llegaba allí por la tarde, comía, corría el domingo y el domingo después de correr abajo otra vez, porque siendo de Cádiz, pues me pilla siempre todo bastante lejos, y llegar a lo mejor a mi casa a la 1, a las 2 de la mañana, o pudiera para despertarme a las 6:30 o 7 de la mañana e irme a trabajar siguiente, ¿no? Entonces, simplemente ese estrés de ir siempre a prisa y corriendo no a prisa y corriendo con el coche, ¿no? Porque al final el coche, la velocidad máxima la tienes que respetar. Pero es el estrés, ¿no? De voy a llegar a la 1, voy a llegar a las 2, no sé cuándo, que descansar, no puedo descansar porque se me toma un gel de cafeína en la carrera y estoy de los nervios, no puedo dormirme. Entonces, claro, simplemente el hecho del descanso es que hace muchísimo, ¿no? Sobre todo eso, la asimilación de los entrenamientos y el no tener el estrés.